Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a su clase de hoy. Hoy es la primera clase del curso de programación, lenguaje de programación 4. Bien, vamos a estar entonces dando todo el contenido, cómo va a ser el contenido, cómo va a ser la dinámica de la clase. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, y los temas que vamos a estar viendo el día de hoy son, bueno, las instrucciones básicas de PHP. Ya ustedes dieron las instrucciones básicas de PHP, pero obviamente vamos a darle en la clase de hoy un pequeño recorderis de las instrucciones principales, solamente ahí por encima, nada profundo, pero para que ustedes se acuerden más o menos cuáles son los principios fundamentales de la sintaxis de PHP, para que vayamos entrando en calor. Así que hoy va a ser un poco de repaso de esas instrucciones. Y el tema nuevo que vamos a estar viendo el día de hoy, y que nos compete, sería el de la administración de archivos manejados desde el lenguaje de PHP. ¿Sí? Vamos a ver un poco también cómo va a ser la estructura que maneja los servidores de PHP y cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando nosotros en este curso para poder dar entonces todo lo que es el contenido del mismo. Bien, comencemos. Bien, objetivo del curso, administrar archivos con PHP. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Comenzamos hoy. Otros objetivos sería trabajar PHP con base de datos MySQL. Ya nosotros vamos a estar uniendo entonces nuestra programación en PHP con la base de datos MySQL. Vamos a programar PHP y unido con HTML, que es otro lenguaje que vamos a estar obviamente repasando o dando. Si es la primera vez que ustedes lo van a ver, todo lo que es las bases del HTML. Y el último tema es modularizar un sitio web para aplicar los distintos diseños de diferentes módulos que nos competen. Esos son los objetivos que tenemos que cumplir en esta semana que nos vamos a estar viendo. Bien, contenido, digamos, clasificado por módulo. El módulo 1 va a ser la administración de archivos en PHP. El módulo 2 será PHP unido con HTML. Módulo 3 será programación orientada a objetos en PHP. Y el módulo 4 la creación web modulares con PHP. Bien, ¿cómo vamos a evaluar el curso? Van a haber 2 quizzes o 2 actividades individuales, no digamos 2 quizzes, pero 2 actividades individuales. Cada una va a valer 10% de su nota. Y 2 actividades grupales que van a valer 15% cada una. Bien, un examen parcial, que en esta ocasión va a tener un porcentaje de 10%, y el proyecto final, que tiene un porcentaje del 40% de su nota final. Bien, lo que es las actividades individuales serían los quizzes y el examen parcial, ¿sí? Entre esas actividades individuales sumarían un 30%. Ya viene el muchacho. Y las grupales, que serían las tareas grupales, que normalmente ahí es donde viene más la parte de programación. Y el proyecto final, que evidentemente se sugiere que sea también en grupo. Bien. Profe, una consulta, disculpe. Dígame. ¿Esos quizzes lo va a hacer igual por la aplicación de Sócrates, como usted hacía antes? Sí, esta vez solamente va a ser un solo quiz. El otro va a ser un trabajo individual, pero sí va a ser por la plataforma Sócrates. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Así es. ¿Alguna otra pregunta de las evaluaciones? Los grupos lo pueden ir armando desde ya ustedes se conocen, han venido trabajando juntos, 3 o 4 personas, no más de 4 personas por grupo. Bien, si no hay más preguntas, seguimos entonces. Bien, entremos en materia, entonces, recorderéis de qué es PHP. Ya nosotros dimos PHP el curso pasado, programación 3, así que ya ustedes saben que PHP es un lenguaje de programación de uso del lado del servidor. Eso es lo importante, lo que vamos a estar viendo ahora, mucho más enfocado en programación 4, cómo vamos a estar manejando esta programación del lado del servidor. Sí, es un código abierto, ¿sí? Es interpretado por el servidor web.
de un módulo procesado en PHP y genera una página web resultante, ¿sí? En esta programación 4 es donde nos vamos a estar viendo mejor cuál es la integración de PHP con las páginas web, porque vamos a estar trabajando con HTML. Entonces, HTML y PHP, digamos que mantienen una relación estrecha, porque PHP en realidad interpreta todos los labels o las etiquetas de HTML, las interpreta perfectamente. Igual, HTML5 interpreta cualquiera de las programaciones en PHP que se puedan utilizar. Entonces, digamos, se ejecutan en diferentes lugares. Vamos a estar viéndolo ahora en la arquitectura, pero lo importante es que PHP puede interpretar cualquiera de las etiquetas de HTML y por eso se fusionan muy bien. Bien, arquitectura web con PHP, ¿sí? Vamos a estar viendo que tenemos tradicionalmente el cliente de este lado, el cliente con su respectiva computadora, con su respectivo web browser. En este caso pusimos aquí el Internet Explorer. Él va a estar haciendo entonces solicitudes, ¿sí? Que va a atender entonces el servidor, el web server, que en este caso para PHP nosotros vamos a trabajar con servidores Apache, ¿sí? Entonces el servidor Apache va a hacer atender las solicitudes. En este momento, aquí es donde interactúan entonces los programas PHP que nosotros vamos a estar haciendo. Ellos van a estar entonces del lado del web service, ¿sí? Del servidor web es donde nosotros vamos a alojar o debemos alojar nuestros programas hechos en PHP, ¿sí? Si es necesario o si estos archivos o si estos programas necesitan interactuar con base de datos, entonces él iría a buscar una tercera entidad que son entonces el servidor de base de datos, ¿sí? Lo importante aquí es identificar que nuestros programas PHP van a estar del lado del servidor y del lado del cliente, entonces se están manejando todas las solicitudes que directamente el cliente le haga al browser, ¿sí? Bien, yéndole un poco más allá a lo que son ya los lenguajes que cada uno de estos ambientes en la arquitectura que estábamos mencionando va a utilizar. Entonces nosotros nos damos cuenta de que del lado del cliente, tradicionalmente, o es lo que hoy, la tendencia de hoy se utiliza es trabajar con HTML, la versión 5, que es la última hasta el momento, trabajar con CSS y trabajar con JavaScript, ¿sí? Eso va a estar del lado del cliente, o sea, del lado del explorador o del lado del Chrome o del Firefox, el browser que ustedes utilicen. Todo esto se va a estar manejando entonces del lado del cliente, ¿sí? Digamos que ustedes entran eh, al portal de la universidad, ustedes hacen algunas peticiones, ven algunas páginas, eso todo debe estar del lado del cliente. Ustedes están manejando su Firefox, su Internet Explorer o su Chrome, y ustedes entonces hacen las peticiones. Todas esas peticiones las tienen que ser de este lado, del lado del cliente, con HTML5, con CSS y con JavaScript, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo en este curso, vamos a estar viendo todos los principales fundamentos de HTML. Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Y vamos a ver cómo es que se relaciona HTML con CSS, ¿sí? CSS no es más que los estilos que le van a dar, digamos, mejor presencia a la página o a la estructura que nosotros vamos a montar con el HTML, ¿sí? Si si el programa o si la página necesita algún tipo de cálculo, algún tipo de interacción de un programa, entonces para eso se utiliza el JavaScript. El JavaScript es Profe, opcional. una pregunta. Dígame. Para entregar todo, ¿hasta cuándo tenemos? Hasta el último día de la materia. Para entregar todo. Ajá, todo, así. Por ejemplo, di que si esta semana no entregué la tarea,
¿Hasta cuándo se puede entregar? Bien, las tareas se deberían entregar semanalmente con la fecha de terminación que dice cada actividad. Sin embargo, yo no te voy a poner 0 si no la entregas en esa fecha, pero sí te voy a bajar puntos. Si la actividad es de la primera semana y tú no la entregas hasta el último día que yo doy, que puede ser la última semana de clases, entonces, si es de la primera semana, me la entregaste la semana 4, te bajaría más puntos, 20, 25 puntos, porque tienes 3 semanas de atraso. Si es de la semana 2, te bajaría 15, si es de la semana 3, te bajaría 10, y así va a depender. Yo les sugiero que no se atrasen en sus entregas, porque eso le va quitando puntos y digamos que todos los puntos son necesarios. Deberían hacer las entregas por semana, pero yo le doy el chance de entregar al final, pero siempre le voy a quitar puntos, ¿sí? Entonces, deberían siempre apuntar a entregarlos semanalmente. Digamos que hoy le voy a dar 2 asignaciones y deberían tener esas asignaciones la próxima semana. Una para el día miércoles y, si no me equivoco, otra para el día jueves. Para que llegue entonces el viernes ya sin las asignaciones. Deberían trabajarlas así. Y yo les sugiero siempre que aprovechen el fin de semana y hagan la mayor cantidad de asignaciones que puedan en los fines de semana. Bien. Bien, como les comentaba, estos 3 entornos son los que más se van a trabajar del lado del cliente. Nosotros vamos a estar viendo HTML y CSS, no a profundidad, porque obviamente cada uno de ellos ya es una herramienta que tiene una buena cantidad de instrucciones que toma un tiempo aprenderlos. Nosotros vamos a aprender los fundamentos de la estructura para crear contenidos en una página, que para eso es el HTML. Cuando uno crea una página web o una aplicación web, para poner los contenidos se utiliza el HTML, ¿sí? Para darle estilo a esos contenidos, para que se vea bonito, para que se vea estéticamente bien, entonces utiliza el CSS para que esos contenidos se vean bien, ¿sí? Y en alguna ocasión, cuando alguna de esas páginas necesite algún tipo de cálculo, algún tipo de interacción de programación, se utiliza el JavaScript. El JavaScript en este triángulo de herramientas es la única que podría ser opcional. Si es una página simple, sin interacción o sin algún tipo de programación, puede ser que no lleve JavaScript. Entonces, JavaScript es opcional dependiendo de lo que tenga su página. Bien, pero si su página obviamente va a ser una aplicación, no una página, sino una aplicación, ustedes entonces tienen que hacerle peticiones al servidor web o al web service para que haga ejecuciones. Entonces, el PHP es el que va a estar corriendo del lado del servidor, ¿sí? Con todas, digamos, las peticiones que ustedes hagan ya a nivel de programas, él las ejecuta del lado del servidor, ¿sí? Entonces, esta comunión que hay entre estos dos, el cliente haciéndole solicitudes al servidor, el servidor devolviéndole las peticiones o las solicitudes que hizo, es entonces lo que se conoce como aplicaciones web, ya sean en diferentes herramientas, en nuestro caso, para atender peticiones con un servidor Apache que interpreta las programaciones en PHP. Bien, ¿alguna pregunta con estas herramientas o con esta dinámica que acabo de indicarles? Profe, ¿puede repetir la HTML para crear, CSS para darle estilo y la tercera? Ok, con HTML creamos los contenidos que vamos a colocar en nuestra página. Con CSS colocamos de una manera bonita o de una manera más agradable ese contenido. O sea, le ponemos color, le ponemos un tipo de letra bonita. Es para ponerlo bonito, digamos. El CSS es para ponerlo visualmente bien. Y el JavaScript es un código de programación que va a estar dentro que el mismo web browser lo va a poder interpretar. El HTML te interpreta el JavaScript. O sea que él no tiene que ir. Te voy a poner un ejemplo. Si digamos que estás haciendo una aplicación donde tú tienes que solicitar el género de una persona, género y edad, y dependiendo de lo que
coloques en el formulario del HTML género masculino, mayor de 40 años, y entonces tú le haces unas solicitudes o tiene que desplegar una serie de documentos que tiene que buscar esa persona. ¿Sí? Puede ser que esas reglas tú las hagas aquí en JavaScript, por lo cual el HTML o la aplicación que tú haces le hace peticiones al JavaScript, que es un código de programación, o sea, es un lenguaje de programación, y él le regresa ahí mismo al HTML esa información. O sea, que no sale de aquí. O sea, él hace los cálculos, verifica las reglas que tú le dices, y si es mayor de edad, si es mayor de 40 años, si es masculino, entonces despliégale este mensaje. O ¿Sí? sea que él no va, o sea que él no va al servidor, profe. Exacto. Si tú Ok. puedes hacer algunas programaciones para que no vaya al servidor. ¿Por qué? Para evitar, obviamente, aquí tú usas la red y va al servidor y después hace la petición, allá tiene que, o sea, va a demorar unos segundos en que el cliente vaya al servidor y regrese. Pero puedes hacer una programación que el mismo browser te lo interprete, eso con JavaScript, ¿sí? Entonces hay algunas cosas que se hacen en JavaScript básicas para que no tenga que hacer peticiones al servidor. Entonces, cuando eso se hace con JavaScript. De esa manera, no tiene que ir al servidor a pedir nada, ¿sí? Entonces, son técnicas que se pueden manejar, ¿bien? Pero como te digo, no todas las aplicaciones web usan JavaScript. O sea, eso no es obligatorio. En ocasiones las personas la colocan para que sea una disposición más rápida de una programación que tengas que hacer, ¿sí? Entonces, esos son los tres que normalmente se utilizan. Y cuando le digo normalmente se utilizan es porque no necesariamente cuando uno está trabajando con un servidor Apache, lo único que cambia, o sea, el servidor Apache utiliza PHP. Pero si yo voy a usar un servidor que sea de Windows y voy a utilizar entonces programación ya con Visual Studio, puede ser que yo utilice todo esto que está aquí exactamente igual. Y lo que cambia es el servidor, que va a ser Windows. Y entonces acá utilizo Visual Studio o Visual Studio de Windows, ¿ya? Entonces, tu programación o todo lo que hiciste en HTML, CSS y JavaScript se mantiene exactamente igual. ¿Te cambió el servidor? Perfecto, cambia toda la programación del servidor. Pero de este lado del cliente queda igual, ¿sí? Lo van a conocer ustedes o ya se manejan los términos más frecuentemente como front-end y back-end, ¿sí? Este es el front-end, ¿sí? Este es el front-end. Lo que quiere decir es que es lo que ve el cliente, lo que ve el usuario que está atendiendo, lo que ve es lo que él interactúa con él. Este es el front-end y este es el back-end. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben estas tres herramientas, pueden hacer front-end con servidores Windows o con servidores Apache, ¿sí? Ahí no cambia nada. ¿Ya? Entonces, ahora últimamente cuando ustedes hacen aplicaciones web, te dicen que necesitan programadores y bueno, y te dicen, yo necesito un programador front-end o necesito un programador back-end. Entonces, cuando ustedes vean esto, front-end, estas son las herramientas que ustedes deben saber si están solicitando un programador front-end. Y si están solicitando un programador back-end, ustedes entonces tienen que decir, bueno, ¿cuál back-end? Si es Apache, es con PHP, y si es Windows, entonces ya sería con Visual Studio. Hay otros servidores de otros tipos, pero normalmente esos son los dos que más utilizan. Lo que indica que el front-end, si tú sabes programación front-end de estas tres herramientas que ven aquí, no importa el back-end que utilice la compañía que te esté solicitando, tú sabes hacer front-end. Así que por lo regular, esto es lo que se está pidiendo mucho, ¿no? Entonces, ya no es estas aplicaciones web que hoy se hacen, igual que los apps, ya no es como antes que solicitaban a un programador que sepa específicamente un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, ya tú tienes que tener una gama de conocimientos en diferentes de estos lenguajes o de estas herramientas para poder que puedas hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, si quieres front-end, ustedes deberían aprender entonces estos tres que están a la izquierda, y si quieres back-end, entonces tienen que aprender mucho lo que es el servidor que está a la derecha. Entonces, no solo PHP, sino con base de datos, porque ya cuando metes base de datos, sigue siendo back-end,
solamente que esa conexión la hace el servidor, el web service con la base de datos. Bien, entonces, PHP se va a manejar del lado del servidor. Sí, dígame. Sí, una consulta. Acá en este curso, el servidor Apache que vamos a utilizar, SAM o WAM, o no importa. Yo sugiero SAM, que es creo que es más sencillo, y más adelante les coloco ahí que el SAM, y también les coloco un video que es donde lo pueden bajar y donde indica como un tutorial para instalarlo. ¿Sí? De hecho, ya en la plataforma, en la lección 1, en la unidad didáctica 1, yo les coloqué un video para que puedan bajar e instalar el SAM. Bien, vamos a dar entonces un pequeño recorderis de lo que es PHP. Por encima, nada más, para que ustedes solamente se acuerden, no se estén un poquito, se les ha olvidado. Para crear variables en PHP, recuerden que usan el símbolo de moneda o de dólares, ¿sí? Delante del nombre de la variable, ¿sí? Lo interesante, si no se acuerdan, lo interesante de la utilización de... disculpe, voy a tener que poner aquí mute porque... Ok, sí, estaba entrando un ruido. Bien, lo interesante, les recuerdo, una de las facilidades que tiene PHP es que uno puede hacer la declaración de las variables en cualquier parte de la programación y él dinámicamente lo toma en cuenta, ¿entiendes? Están haciendo una programación y van por la mitad del programa, no tienes que ir arriba a declararla, en realidad no se declaran en PHP, simplemente se utilizan y él ya asume que tú necesitas un entero, ¿sí? Por lo cual, si colocas esto sin una declaración previa, está perfecto porque él dice, ok, si él me va a colocar el 5 es porque esa variable va a ser entera. Si él va a colocar un alfanumérico o un texto, esa variable que se llama palabra va a ser alfanumérico. Si le asignas true, él ya sabe que va a ser un booleano, y si automáticamente le asignas array, él ya va a saber que es un array. No necesitan hacer una declaración previa. Esa es una de las ventajas de usar PHP, que es simplemente mucho más sencillo y te da menos errores en ese sentido. Bien, recuerden que para desplegar algo en pantalla es la instrucción echo. Se escribe hecho, pero se lee echo. Entre comillas, lo que uno va a querer poner en pantalla, y al final, recuerden que todas las líneas de código o líneas de comando en PHP llevan en su finalización el punto y coma, ¿sí? Si no llevan punto y coma, entonces obviamente nos genera un error ahí. Bien, las condiciones, una condición simple, el if, va con if. La sintaxis es igual a C o a C++. Va el if, entre paréntesis, la condición o criterio, ¿sí? Si van a usar dos criterios, aquí variable A mayor a variable B, y quieren usar un AND, entonces aquí va a colocar en AND, y abren otro paréntesis para usar otro criterio, ¿sí? Vamos a colocar variable mayor que 0, digamos. Entonces, abren otro paréntesis, colocan el segundo criterio y cierran paréntesis. Entonces, cada vez que van a querer dar otro criterio, entonces le ubican, abren paréntesis y cierran paréntesis nuevamente, ¿sí? Entonces, pueden usar los criterios que quieran, siempre y cuando usen esas reglas. Luego que tengan todos los criterios o la condición para que entre el if, abren llave y colocan todas las instrucciones que quieren y cierran llave, ¿sí? Una o varias instrucciones, siempre y cuando esté entre las llaves. Bien. Cuando son condiciones anidadas, ¿sí? Disculpa. Condiciones anidadas. Una vez cierra la llave del if, ustedes pueden colocar directamente un else o pueden colocar un else if con otro criterio de condición, otra condición aquí. Abren llave, esta llave es para esa condición del else if, y esta cierra la condición del else if.
Inmediatamente pueden abrir otro else y abren llave y cierran llave, ¿sí? Aquí entonces esto es muy sencillo. Cada condición va separada con la apertura y el cierre de las llaves. Estas son para la condición if anidados. Bien, pero cuando tenemos condiciones múltiples como esas, para no usar if anidados, nos sale mucho más fácil, obviamente, utilizar la sentencia switch. Bien, la sentencia switch, entonces iría aquí, switch, abre paréntesis, y aquí van los criterios de comparación, ¿sí? Ahí van los criterios de condición que él va a buscar o cuál es lo que va a buscar para poder hacer los case. Aquí le está diciendo que dependiendo de lo que tiene la variable mes, vas a colocar varias condiciones o varias opciones, ¿sí? Entonces, el switch va a ir siempre amarrado a cuál es la condición o variable que él va a estar comparando aquí, ¿sí? Entonces, este case significa que el mes es 1, ¿sí? Después del switch, no se les olvide, abren llave para poder que vayan los case. Después de cada case, 2 puntos, y ahí entonces empiezan a colocar sus instrucciones. Aquí no van llaves dentro de los case, ¿sí? Solo van los 2 puntos luego que terminen la comparación, que si el case es 1, van los 2 puntos, ya él sabe que ahí inicia, ponen todas las instrucciones que quieren, y la última instrucción del case debería ser un break. El break es el que le dice, aquí cerré el case, ¿sí? Inmediatamente pueden abrir otro case y hacen exactamente lo mismo y termina con el próximo break. Siguiente case, termina el próximo break. Cuando ya no quieran hacer más comparaciones porque se le acabaron, digamos, las opciones, ustedes dicen default, que es cualquier otro valor que no sean los que están colocando en los case, entonces va a entrar en el default, ¿sí? Normalmente en el default se usa para cuando ya son condiciones que puede ser error. Si tú dices que seleccione entre las 3 o 4 opciones, hacen 4 case y ya el quinto sería un default que diga si colocaste cualquiera que no son las 4 que yo dije, entonces le mandas un mensaje de error. Entonces, el switch es un comando que debe ser muy utilizado por ustedes, obviamente, cuando hay varias condiciones para no estar utilizando tanto if. Bien. Ciclos de repetición. Vamos a recordar entonces los ciclos de repetición. Está el while, ¿sí? El que va a ser mientras, él va a repetir mientras que esta condición se cumpla, ¿sí? Mientras que el contador sea menor que 5, while significa mientras, esto se va a repetir. ¿Desde dónde se va a repetir? Desde la llave que inicia y la llave que finaliza, ¿sí? Abre llave, cierra llave, y todo lo que está aquí, todo el código que ustedes puedan colocar, se va a repetir hasta que se deje de cumplir este criterio, ¿sí? Por lo regular, lo que yo les digo siempre es que dentro de las llaves, cuando utilizan while, tienen que variar de alguna manera el valor que tiene esta variable de salida, ¿no? Porque digamos, ella está comparando con esto. Si ustedes no varían dentro de esta opción, él va a seguir repitiendo aquí infinidad de veces hasta que van a tener que sacarlo abruptamente, ¿verdad? Entonces, siempre dentro de las llaves tienen que buscar la manera de que la variable, que es la condición del criterio que está arriba, los valores tengan que variar para poder que algún día salga. ¿Sí? Siempre tienen que tomar eso en cuenta. Bien, entonces esta es la ciclo de repetición while. Está el ciclo de repetición do while, que es muy parecido, solamente que la comparación está al final. Como les decía antes, el do while se utiliza para cuando yo quiero garantizar de que por lo menos una vez entre al ciclo de repetición. Con el while que vimos anteriormente, puede ser que no entre ni siquiera la primera vez. Con el do while, yo garantizo que por lo menos una vez entre, ejecute, y ya después cuando pregunta, ya dice, ok, listo, salgo, pero ya ejecuté una vez, ¿sí?
Entonces, digamos que su función es la misma. La función del while, la función del do while es la misma. Simplemente le da unas ventajas dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y eso ya ese es criterio de ustedes. El otro ciclo de repetición es el for, ¿sí? Que es el ciclo más automático de todos. En una sola línea hace la comparación de con cuál quieres que comience, con qué valor comienzo, hasta qué punto voy a llegar y cuál es el incremento que quieres que haga en cada interacción. ¿Sí? Entonces, en estas tres separadas con punto y coma, estas tres criterios o condiciones le dicen al for cuándo va a comenzar, hasta dónde llega, este es el que le va a decir entonces que tiene que terminar, y cuál es el incremento que va a hacer. ¿Sí? Lo bueno del for es que es más frecuente utilizarlo para casos donde ustedes saben cuántas veces tienen que repetir y cuando existen errores de lógica, cuando uno hace ciclos de repetición, el for nos evita esos errores de lógica porque con lo while, como le decía, la regla de que tú tienes que variar el valor de esa variable que estás usando como criterio, si se te olvida, entonces vas a crear un ciclo infinito y con el for es más difícil que eso suceda, ¿sí? Por lo general no sucede que haya un for infinito un ciclo de repetición infinito dentro de un for. Bien. Ok, acá siempre una aclaración importante. En PHP, el punto, además de utilizarse para los puntos decimales con los números, si se utiliza aquí con espacios alrededor del punto, el PHP lo ve como si fuera una concatenación de cadenas. Lo que quiere decir es que va a colocar este valor que está aquí, digamos ya sea 4, y luego 4, y luego le va a concatenar entonces el \n, que en este caso sería un salto de línea. ¿Sí? Entonces el punto lo que hace es concatenar. Hace una concatenación. Claro que cuando va entre números, lo utiliza como punto decimal. Ahí no hay tema. Bien, recordemos cómo se hace una captura desde la entrada o desde el teclado cuando uno le solicita información al usuario. ¿Sí? Para capturar entonces datos de entrada se utiliza el fscanf, ¿sí? Y lleva tres criterios separados por comas. El primer parámetro o argumento es una constante que siempre debe colocar y en mayúscula. ¿Sí? El PHP también va a ser case sensitive, así que recuerden esto de mayúscula, stdin, que lo que quiere decir es entrada estándar, esto es estándar in. Entonces, esta es una entrada estándar, le colocan así stdin siempre. Luego, entre comillas, le van a colocar el símbolo de porcentaje y dependiendo del valor que van a capturar desde el teclado, este valor o esta letra la van a cambiar. ¿Sí? Si quieren un valor entero, le ponen una D. Si quieren capturar un nombre o un string, van a ponerle S. Y si quieren capturar un valor flotante, o sea, con decimales, van a colocarle una F. ¿Sí? Entonces, esto va a variar dependiendo de qué ustedes quieren capturar o pedirle al usuario que les dé. Si quiere que un número entero, la edad sería entero, sería una D. Si quieren el nombre, tienen que poner el porcentaje S para que sea una cadena. Y si quieren, digamos, el precio de algo o el monto total de algo, entonces van a colocar F para que sea un valor flotante con decimales. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta cuando van a solicitar datos, ya que sí varía esto con respecto a cualquier otro lenguaje. ¿Sí? Porcentaje D, valores enteros, porcentaje S, valores string o cadenas, y porcentaje F, valores flotantes. Siempre va a variar este segundo argumento aquí. Y el tercer argumento es la variable que va a capturar esa información. ¿Sí? Si yo solicito mi nombre o el nombre del usuario y coloco aquí, esta variable al finalizar esta línea o después que el compilador pase por esta línea,
esta variable es la que va a tener mi nombre, ¿sí? Entonces, ese tercer argumento del fscanf es el que ustedes de ahí en adelante van a seguir usando esa variable para utilizar el nombre que le colocaron, o la edad que le colocaron, o el precio que le colocaron, o la opción que le colocaron, ¿sí? Entonces, de las tres parámetros, ese es el que van a seguir utilizando en líneas posteriores al fscanf. Bien, hasta aquí preguntas del repaso así relámpago que acabamos de hacer. Bien, no hay preguntas. No, profe, todo bien. Bien. Ok, como comentaba el compañero, nosotros vamos a estar utilizando en esta ocasión, creo que en programación 3, como eran instrucciones, el manejo de las instrucciones en PHP, no había ningún problema, estábamos utilizando la herramienta esta que es un emulador de compiladores y eso nos funcionaba perfectamente. Pero en esta ocasión ya nosotros vamos a estar manejando HTML, vamos a estar usando CSS, vamos a estar usando entonces todas las herramientas, vamos a estar usando el browser directamente. Para eso entonces tenemos que instalar nuestro servidor Apache. Y para hacer esto de una manera casera, lo mejor que he encontrado es el SAM, es esta herramienta que se llama así, que es un paquete de software libre. Consiste principalmente en la gestión de base de datos con MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes de lenguaje PHP. ¿Sí? Entonces, esto es ideal para lo que nosotros vamos a hacer, es la instalación entonces del SAM. Como les decía, en la unidad, la lección 1 o en la parte de lecciones, la unidad 1, ustedes tienen ahí un video que les indica la manera de no solo bajarlo, sino cómo instalarlo, la mejor manera de instalarlo. Así que se pueden guiar por ese video y ahora igual yo voy a estar usando el SAM y les voy a indicar entonces más o menos cómo se hace. Pero después de instalado, él entonces le va a aparecer una pantalla muy parecida a esta. Bien. Déjenme dejar de compartir para compartirles ya la pantalla donde yo tengo el SAM, digamos que funcionando. Okay. Okay. Aquí está, digamos, el SAM instalado. Déjenme colocar aquí. Y fíjense que él tiene varias opciones. Nosotros vamos a utilizar dos opciones nada más. Vamos a utilizar el servidor Apache, y vamos a estar utilizando el MySQL. Por ahora solo vamos a usar esas dos opciones y cada vez que vamos a utilizarlas nosotros vamos a tener que encenderlas. ¿Cómo se enciende? Aquí fácilmente con este botón que dice Action para cada una de ellas, ¿sí? En este momento yo tengo encendida nada más el servidor Apache. Voy a apagarlo aquí para que ustedes lo visualicen. Hago aquí Stop y ya se apagó el servidor Apache. Fíjense que él tiene como un semáforo, un indicativo aquí a la izquierda que me dice qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora mismo todos están apagados, todos los servicios están apagados. Yo voy a habilitar el servicio Apache, le doy Start y él inicia el servicio y el semáforo entonces dice que está en verde aquí, significa que Apache está corriendo sin ningún problema y está bien. El servidor Apache está instalado correctamente. Abre siempre un puerto que él te dice qué puertos está abriendo, el 80 o el 443, uno de esos dos, el puerto que está abriendo para ese servidor Apache. Bien, cuando vamos a estar usando la base de datos, que sería ya la próxima semana, entonces nosotros vamos a tener que darle Start a esta segunda opción que está aquí. ¿Sí? Bien, yo le doy Start a esa segunda opción y él intenta hacer la búsqueda. Por unos minutos se dan cuenta que habilita el MySQL, pero después le da de baja. ¿Sí? Acá abajo hay una bitácora que nos dice si hay algún problema. Yo tengo problemas ahora mismo con el MySQL, pero digamos no me moleste en corregirlo porque hoy no vamos a estar usando MySQL. La próxima semana ya yo corrijo esto. Porque está creando algún tipo de conflicto con el puerto que está utilizando, ¿sí?
el puerto que está utilizando está bloqueado o lo tengo utilizándole con un servidor Workbench o de MySQL que estoy utilizando para otras situaciones. Entonces, él ahora mismo tiene un conflicto en el puerto. Bien, entonces ya para la otra semana yo lo tengo arreglado. Pero nosotros vamos a estar utilizando estas dos opciones. Deberían estar en verde a partir de la próxima semana que vamos a estar utilizando también el MySQL. Por ahora, esta semana solo vamos a estar usando el servidor Apache. Así que la primera opción es la que tiene que estar en verde, como lo ven ahí. Bien, preguntas con el SAM antes de cerrar esta pantallita. Nada más como consulta, el SAM cuando se instala él te crea como un repositorio, ¿verdad? O sea, debes por fuerza colocarlo, las extensiones PHP o los HTML dentro del repositorio para que levante, yo lo puedo guardar desde otro Así es, árbol, ¿sí? él crea una carpeta y ahora yo les voy a mostrar cuál es la carpeta y cómo deben hacer para poder que puedan interactuar con el SAM de mejor manera. Pero sí, él crea una carpeta que es la que él toma por default para buscar las aplicaciones o los programas que estás haciendo. ¿Sí? Él crea una carpeta, ahora yo les indico cuál es. Bien, entonces esta es la aplicación y la que ustedes cada vez que van a correr sus programas, digamos, ustedes obviamente van a poder hacer sus programas en PHP, pero ya cuando quieran probar ese programa, van a tener que habilitar o subir el servidor Apache, que subir el servidor Apache es esto, lo que yo hice aquí ahorita, darle estar aquí, que esto esté en verde. Eso es subir el servidor Apache para poder que corra, ¿sí? Entonces, ahora yo le vamos a indicar y obviamente vamos a hacer unas prácticas con eso. Bien, de hecho vamos a verlo ya antes de seguir con la presentación. Bien, otro que le quería mencionar era un editor para hacer los programas. Yo les voy a sugerir que se llama Sublime Text, así, o Sublime Text, como lo quieren decir, Sublime Text. Este es un editor para múltiples lenguajes, en realidad es para múltiples lenguajes, no necesariamente para PHP, pero para todos los entornos de desarrollo web es interesante tener un editor. Digamos, con yo me manejo bien, así que yo les sugiero que también se instalen es gratuito, ustedes lo pueden bajar, ponen Sublime Text y lo bajan y lo instalan. ¿Sí? Con esto van a poder entonces hacer digamos, todo su código, generar su código y él le facilita un poco, le pinta de colores cuando ustedes le colocan cuál es el programa que van a hacer, si es en PHP, entonces él le va ayudando ahí con algunos colores y ustedes pueden crear entonces sus programas acá sin problema. Entonces, esta es la otra herramienta que les sugiero que se instalen. Sí, dígame. ¿Usted lo puso el link en la plataforma o cómo No, lo está? sí van al Chrome o a cualquier el explorador que ustedes quieran y le ponen Sublime Text, Download y lo bajan y lo instalan. ¿Sí? Ese sí. Lo que pasa es que es muy sencillo, no necesita un tutorial, por decirlo así. Es muy sencillo de instalar. Lo bajan y lo instalan. Solamente verifiquen si su máquina es de 64 bits, de 32 bits y lo instalan y ya. Digamos que el otro servidor sí necesita, puede ser que cree algún tipo de conflicto con los puertos y por eso le coloqué el tutorial, que también es muy sencillo de instalar, pero aún es más sencillo. Y no es obligatorio, en realidad, si ustedes tienen otro editor que les gusta, pueden usar el otro editor, ahí no tiene ningún problema. Bien, aquí cuando usan el editor, digamos que yo voy a utilizar PHP, entonces ustedes se van a donde dice View, y hay otro que dice, a ver, después de Syntax, que es la sintaxis, y como ven todos estos que están aquí, les sirve para editar cualquiera de estos programas, y yo le puedo seleccionar acá abajo PHP, está ordenado alfabéticamente, entonces ya si le coloco PHP, él entonces, lo que yo voy colocando aquí, él va a saber de que es PHP lo que estoy manejando y lo trabaja sin problema. Así que es otra herramienta, Sublime Text, que es bueno que lo instalen.
Bien, cuando hagan la instalación del SAM, él va a instalarle, ¿sí? Vamos a ver aquí un explorador de mi máquina. Se va a instalar una carpeta aquí, en el C de su máquina, que se llama SAM. Así mismo como la aplicación que instalaron, se llama aquí SAM. Ustedes van a ir ahí, entran a SAM, y él tiene una serie de carpetas que las necesita para el servidor Apache que van a utilizar. Se van a enfocar ustedes en una carpeta que se llama htdocs, ¿sí? Esta carpeta es la que utiliza como carpeta de trabajo para cuando levanta el servidor, él va a buscar lo que tiene aquí adentro en el htdocs como carpeta de trabajo para mostrar en el servidor o lo que interpreta el servidor de las peticiones que se hagan, ¿sí? Entonces siempre va a buscar esta. Obviamente, ya cuando uno está de manera profesional, uno puede declararle otra carpeta y le dice que esa es la carpeta de trabajo. Pero por default, esta que se llama htdocs es la que nosotros nos vamos a concentrar. Cuando digo concentrar es que ustedes van a llegar a abrir esa carpeta htdocs, le dan doble clic y van a crear carpetas personalizadas. En este caso yo creo una que se llama programación 4. ¿Sí? Aquí está programación 4. Y yo voy a colocar todos mis programas PHP dentro de esta carpeta, ¿sí? Aquí por lo menos lección 1 y ya hay por ahí un archivo que yo voy a utilizar ahora más tarde y todos los programas que haga lo voy a guardar aquí, ¿sí? Entonces, ahora les muestro por qué, pero en htdocs entren allí y creen entonces la carpeta que ustedes van a usar como carpeta de trabajo. Pueden ponerle como ustedes quieran, pero tiene que ser aquí, en este punto, aquí dentro de htdocs. Bien, voy a abrir una nueva ventana y yo voy a colocar aquí local, ¿sí? Localhost. Voy a colocar localhost y les voy a dar enter. Yo utilizo, bueno, el Chrome. Él por default se va a ir a uno que dice dashboard, ¿sí? Que este también es del SWAM. El de una vez, como el servidor está levantado, me busca el dashboard del SWAM. Si el servidor Apache no estuviera levantado, él obviamente no saldría en este punto. O sea, ahora mismo ya estoy dentro del servidor en una opción que dice dashboard. Yo voy a quitar esa parte que dice dashboard y le voy a colocar aquí programación 4. ¿Sí? Y le doy enter. Fíjense que entonces él igual sigue en el servidor Apache, pero en esta ocasión ya va a buscar mi carpeta que yo creé a sí mismo que se llama programación 4. ¿Sí? Entonces, el localhost, si se dan cuenta, está buscando ese htdocs que yo les comenté, ¿sí? Entonces, lo que ustedes coloquen aquí adentro, lo van a poder buscar desde el servidor Apache y desde su browser. Entonces, aquí yo le pongo lección y miren, está el único archivo que tengo ahí adentro. Entonces, es importante eso también. Vayan a htdocs y después que instalan el SAM y se colocan la carpeta de trabajo para que sea la que ustedes vayan a estar utilizando para su programación. Bien. Volvamos entonces a la presentación. Vamos a ver entonces lo que es el manejo de archivos, que es el tema que vamos a estar viendo hoy. ¿Sí? Manejo de archivos. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos abrir un archivo, ¿sí? Cómo podemos manipular información que está dentro de un archivo, insertar más registros dentro de un archivo o más datos dentro de un archivo, cómo podemos renombrarlo, cómo podemos copiarlo. ¿Sí? Todo lo que es el manejo de archivos, en este caso vamos a enfatizarnos en archivo TXT, pero podría ser de cualquier otro, siempre y cuando sea aceptado por el compilador. En este caso, archivo TXT, archivo CSV, archivo que manejen de texto, no hay ningún problema con abrirlo porque él no tiene mayor complicación y el compilador lo abre sin problema. Bien, entonces para abrir un archivo, la función es fopen,
¿sí? Y tiene dos parámetros. El primer parámetro es la ruta del archivo, la ruta completa del archivo que va a abrir, ¿sí? Y en qué modo, el segundo argumento o parámetro es en qué modo quieres que abra ese archivo, ¿sí? Digamos que tenemos este archivo de texto que está aquí y con el fopen yo puedo abrirlo solo sabiendo la dirección, pero tengo que saber de qué modo lo quiero abrir. Entonces, solo con una letra yo le voy a especificar en qué modo lo quiero abrir. Bien, si la letra que coloco es R, aquí en el segundo parámetro, él hace una apertura de solo lectura, o sea que voy a abrir ese archivo solo para leerlo, y dice que coloca el puntero al principio del fichero para poder hacer las lecturas, ¿sí? Si coloco R y adicional el símbolo de más, hace una apertura de lectura y escritura y coloca el puntero al principio del fichero igual. Si coloco W, significa de que voy a abrir ese archivo solo con modo de escritura y coloca el puntero al principio. Esta es importante y un poco peligrosa. Si abro el archivo con W, él va a intentar sobreescribir desde la primera línea lo que estaba en ese archivo, ¿sí? Hay que tener cuidado con W. W más, apertura el archivo para lectura y escritura y coloca el puntero al principio del fichero y trunca la longitud en 0, ¿sí? Bien, para hacer lectura o para hacer escrituras de la manera más segura, vamos a utilizar la letra A en ese parámetro acá. Aquí. Esto va a ser una apertura de solo escritura. La diferencia es que coloca el puntero al final del archivo, por lo cual ya no voy a perder la información que ese archivo tenga o que ese archivo TXT tenga. Sí, así que la mayoría de las veces vamos a abrirlo con A. Y A+ o A+, hace una apertura de lectura y escritura y coloca el puntero al final del mismo. Nosotros vamos a hacer, obviamente, unas prácticas usando el fopen con las diferentes opciones de apertura. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer entonces en la práctica de hoy. Recuerden entonces estas letras que son importantes. En este caso, lectura y escritura. ¿Sí? R y A, que serían las opciones que más nos convienen, porque W sobreescribe lo que está allí y entonces es un poco peligroso. No vamos a usar la W. Bien. Otras funciones que vamos a necesitar al momento de hacer la lectura de los archivos, la función fileExist, que obviamente lo que dice es si el archivo que uno está intentando abrir existe o no, ¿sí? Entonces, para que no genere error al hacer el open, entonces uno va a decir de una vez, hey, ¿este archivo existe? Si existe, entonces lo intento abrir para que no reviente mi programa, ¿verdad? Entonces, esta función verifica si el archivo existe. El fget obtiene la línea desde el puntero del fichero. Entonces, este hace una lectura al archivo, ¿sí? Digamos que yo tengo este archivo abierto y tiene una serie de líneas. Si hago la apertura y el puntero se va al inicio, porque ahí hice la apertura con R, entonces con el get yo puedo ir recorriendo cada una de las líneas y puedo entonces revisar la información que está allá adentro o imprimirla o mandar otro archivo o lo que quiera hacer, pero recorriendo línea por línea, eso me va a ayudar entonces el fget para hacer esa operación. Bien, el fwrite lo que va a hacer entonces es escribir datos dentro de ese archivo, luego de que obviamente he hecho la apertura del archivo para escritura. Utilizo entonces la función fwrite. Esta función, que es fin de archivo, básicamente lo que quiere decir es end of file, ¿sí? La función end of files, no es que es F o F, es función end of files. Lo que quiere decir es cuando ya está en el último registro o la última línea del archivo, entonces ella me va a decir si es cierto o si es falso, ¿sí? Comprueba que el puntero está al final del archivo. Todos los archivos tienen un indicador que dice que este es el final.
Entonces, con esta función nosotros podemos verificar si ese indicador ya llegamos hasta allí. ¿Sí? Es importante siempre utilizar la función endOnFile para saber cuándo estamos al final de un archivo. Bien, y fclose, él mismo lo dice, es la función que cierra el puntero o cierra el archivo. ¿Sí? Obviamente habíamos dicho que comenzamos con fopen y la idea entonces es que cuando terminemos de usar el archivo, hagamos un fclose para que ese archivo no quede abierto y quede protegido de cierta manera. ¿Sí? Bien, con estas funciones, más la fopen y las maneras de abrirlo que vimos anteriormente, vamos a hacer entonces una serie de programas que nos van a ayudar a hacer las actividades de la semana. ¿Sí? Bien, vamos entonces a hacer nuestros primeros programas utilizando estas funciones de manejo de archivos. Dejo de compartir para trasladarme a otro programa y luego comparto nuevamente. Bien, estoy entonces en el Sublime Text que habíamos visto inicialmente, o que les comentaba yo que utilizamos como editor y que les sugiero que lo utilicen como editor. Y podemos entonces empezar con nuestra codificación. Recuerden, para iniciar en PHP, iniciamos acá y yo por lo regular hago el cierre inmediatamente como para que no se me olvide. Bien, déjenme ver si esto está apuntando todavía a la sintaxis PHP. Sí, está bien. Bien, iniciamos entonces. Vamos a hacer la lectura de un archivo que se llama prueba, que es el que vieron que el único que tenía en la carpeta de lección 1. Bien, voy a declarar una variable. Para eso, recuerdo, símbolo de moneda o de dólar. Aquí entonces voy a poner ruta archivo y le voy a asignar la ruta del archivo. El archivo se llama pruebas.txt. Fíjense, muy importante esto, cuando el archivo que van a aperturar o a abrir está en la misma carpeta donde van a colocar el programa que están haciendo, entonces ustedes pueden solo colocar el nombre del archivo y él entonces lo va a buscar donde está, de donde se está ejecutando ese programa, ¿sí? Si el programa está en una carpeta y el archivo está en otro, entonces ustedes van a tener que colocar aquí, entonces, el lugar donde está, o la carpeta y todo donde está, la ubicación donde está el archivo, ¿sí? Carpeta 1, y aquí entonces ustedes le tienen que colocar todo el path o toda la ubicación, ¿sí? En este caso yo lo voy a colocar en el mismo lugar donde voy a hacer el programa, así que lo voy a dejar así, ¿sí? Pero eso ténganlo en cuenta por si ustedes no lo hacen en la misma carpeta. Bien. Voy a colocar entonces la primera instrucción va a ser si existe, file exists, ¿sí? Si existe y él me pide, bueno, el nombre del archivo. El nombre del archivo, entonces yo lo tengo en esta variable que se llama ruta. Entonces aquí le voy a poner en ese parámetro esa observación. Bien, eso significa que si entra a este if es porque este exist me ubicó que sí existe la ruta, ¿verdad? O sí existe el archivo. Si existe el archivo, entonces yo voy, en este caso voy a mandar un pequeño mensaje, un eco, y le voy a decir archivo existente. Bien, en el caso que esto lo mande falso, eso significa de que el archivo no existe. Y entonces yo también voy a mandar un eco. Archivo no existe. Bien. Ahora voy a abrir el archivo ya que estoy seguro de que existe.
Entonces voy a abrir el archivo. Esto lo voy a hacer con un fopen. Fopen, como habíamos visto. Y los parámetros son la ruta del archivo, que es esto que está aquí. Y el siguiente parámetro, como habíamos visto antes, es una letra que le va a indicar el modo en que va a hacer la apertura. En este caso voy a poner R. Eso significa de que yo quiero hacer una apertura. Aquí voy a poner una documentación. Apertura del archivo para solo lectura. Recuerden que eso lo hice colocando R. Bien, esta es la función fopen, pero esta función debería asignarse a alguna variable para que de ahí en adelante, entonces esa es la variable que yo voy a estar utilizando para mostrar o para mover cualquier cosa que tenga que hacer con mi archivo. Así que aquí voy a faltar una variable que diga, se llame, voy a poner archivo para que sea obviamente lo más razonable posible. Bien, ahí está. Bueno, esta lectura creo que se saltó de la otra página. Bien, ahí está. Bien, aquí entonces, cuando hago la apertura, no va a sacar error porque ya validé que sí existe ese archivo. El archivo va a estar básicamente en este punto, en esa variable. ¿Sí? Como es de lectura, yo lo que voy a hacer es a recorrer, voy a colocar aquí, recorrer el archivo. Bien, para recorrer el archivo, lo más adecuado obviamente es un ciclo de repetición. Voy a usar el do while. ¿Sí? Y inmediatamente hago la primera lectura. Uso el fget, que es el que hace un momento les comenté, que hacía la lectura línea por línea del archivo, que ahora está en esta variable. Bien, entonces ahí está mi eco. Y él va a recorrer completamente hasta, tengo que ponerle siempre while, recuerden. Y para eso voy a utilizar entonces el fin de archivo, ¿sí? Que es fin de archivo. Y tengo que colocarle el nombre del archivo. Bien, ojo acá, que lo importante cuando hago el while es mientras, y yo no lo puedo decir mientras que sea fin de archivo. En realidad yo tengo que decirle mientras que no sea fin de archivo, así que le voy a poner la negación al principio. Mientras que no sea fin de archivo, repite, ¿sí? Para que él pueda seguir haciéndolo hasta cuando encuentre el fin de archivo. Cuando encuentre el fin de archivo, entonces él sale. Bien. Como les comentaba, el PHP interpreta todas las etiquetas que utiliza el HTML, ¿sí? En esta ocasión, como voy utilizando un browser y mi salida va a estar en un browser, lo mejor es utilizar la etiqueta del HTML para saltar una línea, y voy a ir adelantándolo de la próxima semana, y para saltar una línea es la etiqueta VR, o BR mejor dicho, disculpen. Y voy a colocarla aquí para que cada vez que genere o escriba una línea, él entonces se salte un espacio. Y este espacio también lo voy a colocar después de haber dicho de que el archivo existe. Bien, cuando él termina aquí, el while, quiere decir que llegó al final del archivo, entonces ya no tengo nada que hacer con el archivo y voy a hacer un close del archivo. Fclose, ¿sí? Y le pego entonces, disculpen, pensaba que tenía la variable archivo acá. Cierro el archivo, punto y coma. Recuerden que es necesario cerrar el archivo. Bien, hasta este punto ya me parece que he terminado. Lo que voy a hacer es, recuerden, abrir. Mi objetivo principal es abrir el archivo de solo lectura, imprimir lo que tenga de su contenido este archivo en pantalla, porque aquí lo estoy recorriendo, lo estoy imprimiendo en pantalla,
Luego que termine de hacer eso, lo cierro y ya se acabó, ¿sí? Vamos a ver primeramente, vamos a darle un vistazo si no se me quedó ningún punto y coma. La apertura con R, el do while con sus respectivas llaves, los puntos y coma, el while aquí lleva un punto y coma al final, el fclose, el archivo, punto y coma, cierro la llave, el else, el último eco también tiene punto y coma, y esta llave cierra este else. Pareciera que ya está. Voy a guardarlo. Sí, voy a guardarlo, say as. Bien, en esta ocasión voy a guardarlo en la misma ubicación donde está mi archivo. ¿Sí? Recuerden, en SWAM, SAM, htdocs, programación 4 y lección 1. Aquí voy a guardar entonces, voy a ponerle lectura de archivo. Obviamente es .php, pero no se lo tengo que colocar, él ya lo sabe. Ahí está. Bien. Veamos si funciona entonces el programa que acabo de hacer, ¿sí? Como veamos si funciona, vamos a ir aquí, al localhost, donde le había dicho que ya está corriendo. Yo estoy corriendo aquí, ya en el localhost, obviamente en el servidor Apache. Voy a ir a lección 1. Ya aquí está mi archivo PHP. Si le doy clic, entonces lo que va a hacer es a ejecutar mi PHP o a mi programa y me va a decir entonces si hay algún error o si efectivamente me genera la información, ¿sí? Bien, le di aquí al PHP y bien, pues archivo existente, ese es el primer mensaje, ¿recuerdan? Y luego entonces ahora recorrió el archivo. Fíjense, esto es lo que tiene el archivo. O sea que el programa sí acaba de hacer la lectura del archivo y luego entonces imprimió todo lo que decía el archivo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que eso es lo que dice el archivo? Vamos a ir hacia atrás y vamos a darle un clic a prueba.txt y ahí está lo que tiene el archivo. ¿Sí? Cualquier browser interpreta un TXT sin problema. Si se dan cuenta, fíjense lo que está aquí, la dirección es del archivo .txt. Cualquier browser interpreta un TXT. ¿Sí? Bien, entonces esto funcionó. Acaba de hacer la lectura de este archivo, lo recorrió y me generó entonces en pantalla todo lo que tiene el archivo. Obviamente, si el archivo tiene mucha más información, que digamos, podemos hacerlo. Esto mejor hacerlo con el Sublime Text. Yo podría abrir aquí. Aquí está el archivo texto y le podemos colocar un poco más de información. Crear módulos. Bien. Fíjense que llega ahí hasta 4. Le doy Save. Cierro. Vuelvo a mi servidor Apache, donde lo estoy ejecutando. Voy a refrescar y le doy otra vez a lectura de archivo. Y ahí entonces otra vez abrió el TXT, lo recorrió de principio a fin y luego lo imprimió punto por punto. Bien, preguntas con este primer programa de lectura de un archivo. Le voy a colocar la ejecución aquí a la izquierda y el programa aquí a la derecha para que lo vean. ¿Preguntas? Consulta, si estoy ya corriendo lo que es el servicio de Apache y coloco eco como una prueba solamente para confirmar el servicio y no se me despliega, ¿puede ser alguna falla en la instalación o algo? Colocaste eco en donde hiciste un PHP y solo le pusiste eco.
Eco, exacto, solamente para que me imprimiera, ¿no? Para Exacto, confirmar, ajá. Sí, obviamente, lo único que necesitas es colocar esto aquí en la parte de arriba, que es la etiqueta de encabezado que dice que es un PHP, la finalización, que es este cierre, y aquí le pones Exacto. el eco. O sea, puedes tener 3 líneas nada más. Si tienes 3 líneas, y son esas 3, te debería... Ahora, yo te sugeriría que eso lo guardes en la sección que te decía, ¿no? En htdocs, Ajá, exacto. la carpeta, ahí lo guardas y después lo buscas acá. Y, Sí, yo llego hasta ahí, me veo el directorio y todo. Cuando lo y trato ves tu PHP aquí. Ajá, exacto. Pero entonces cuando lo corro, o le doy clic, él, Ajá. él debe desplegarme en el Google Chrome, por así decirlo, Ajá. la palabra que puse en eco. Sí. Igual, lo puse en eco entre comillas y el punto y coma, no, Sí. no se despliega. No sale nada. Entonces, pues, no. Entonces esa era la consulta. Si es que posiblemente sea algo en el... Pero sí es extraño porque si no fuera el servicio, no me tuviera el localhost, no se me despliega. Sí, sí, Porque no te saldría ni siquiera te leyera esto. No te es leyera esto. correcto. Ahora, aquí arriba, sí te aparece aquí tu PHP, o sea, con el mismo programa que hiciste que se llamaba .php. Déjame ver. Aquí Sí, arriba en el panel. es Sí, se correcto. ve. Y aquí entonces no se ve nada. ¿Y tu eco está bien? O sea, déjame ver si lo pusiste bien. Fíjate que el eco nada más es eco en minúscula, todo en minúscula, entre comillas, el mensaje y punto y coma final. Es correcto. No, qué raro. Debería salirte. Tal como tú dices, debería salirte porque ahí solo estás colocando un eco. Está muy raro. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien? Bien, vamos entonces a hacer un segundo programa. ¿Sí? Vamos a hacer un segundo programa. Para no invertir tanto tiempo, yo me voy a copiar este primero. Voy a abrir un new file. Lo copio. Bien, y esto entonces lo que voy a intentar hacer es un archivo de escritura. En vez de lectura, va a ser un archivo de escritura. ¿Sí? Entonces, voy a usar esto mismo que está aquí. Si el archivo existe, sí. Aquí lo que voy a cambiar es esta R. Ya no va a ser R, sino va a ser A. Recuerden, con el modo A, es lo que hace es una apertura para escribir. ¿Sí? Entonces, apertura del archivo solo escritura. Aquí cambiaría mi comentario, solo escritura. Y ya yo no voy a recorrer el archivo porque en realidad no quiero desplegarlo, solo quiero, ahora lo que quiero hacer es mandarle una línea al archivo. Ya no a la pantalla, sino al archivo. ¿Sí? Entonces ya no voy a utilizar esto. ¿Sí? Entonces voy a utilizar el comando fwrite. ¿Sí? Y aquí entonces va al archivo. ¿Sí? Y lo que le quiera colocar, se lo voy a enviar desde acá. En este caso le voy a colocar un salto de línea y le voy a poner una línea nueva al archivo. Bien, fíjense entonces que ahora lo que estoy haciendo es abriendo el archivo para la escritura y ahora les voy a decir que quiero insertar una línea en el archivo. Ojo que ahora lo estoy haciendo en el archivo, no es que me debe aparecer esto en el despliegue, porque no es un eco, es una escritura dentro del archivo. Bien, una línea nueva en el archivo me debe colocar allí. Entonces, ya, eso es todo. Pero para que no me salga tan
tan limpio. Yo le voy a poner un eco aquí. ¿Sí? Y va a decir línea insertada en el archivo correctamente. Este eco no es necesario, pero solamente como para confirmar. Bien, voy a guardar en la misma carpeta. Le voy a poner escritura de archivo. Ahí está. Otra revisión, como siempre, para que no genere error. Verificar si no hay algún error de sintaxis. Bien, parece que está bien. Voy a minimizar y voy a refrescar. Fíjense que aquí estoy en la lección 1. Voy a refrescar acá con el botón de refrescar. Ya me apareció entonces mi nuevo programa aquí. Escritura PHP. Ese es el que voy a colocar. Antes de generar este programa, vamos a ver de nuevo cómo está el TXT que llama prueba. Fíjense que tiene solamente estas líneas. Qué raro, me parece que ya lo había cambiado. A ver. Bueno, tiene estas 3 líneas, que es curso de programación 4, manejo de archivos, HTML con PHP. Eso es lo que tiene ahora mismo prueba.txt. Bien. Entonces, voy ahora a darle clic aquí a escritura de archivo para que se ejecute. Mi mensaje es que el archivo sí existe y línea insertada en el archivo correctamente. ¿Bien? Este es el resultado porque son los ecos que estoy mandando a colocar. Pero lo importante es ir a ver ahora de nuevo mi archivo de prueba. Bueno, ahora fue que refrescó a ver lo que tenía anteriormente. Y aquí está entonces la línea que yo mandé a escribir, una línea nueva al archivo. Y fíjense que si yo vuelvo y de nuevo escribo, él va a insertar otra vez esa misma línea, la va a repetir básicamente. Ahí está, fíjense que la repitió. O sea, cada vez que haga la apertura por escritura, porque el programa eso es lo que hace, ¿no? Busca el archivo, lo lleva hasta el final y en la última línea inserta una línea nueva. ¿Sí? Inserta una línea nueva. Eso es lo que está haciendo entonces este último programa que hice. Bien, como vieron, la única diferencia fue que aquí hice la apertura con A para decirle que era de escritura y que esa escritura fuera al final del archivo para que no borrara toda la información. Si lo hago con W, el puntero se va al principio y se borra toda la información. ¿Sí? Entonces es importante, recuerden, hacer la apertura con A cuando es para escritura. ¿Preguntas de solo escritura? Bien, para la tarea que tienen para la otra semana tienen que hacer algo con esta opción, básicamente con la de solo escritura, así que hay que tenerla clara. Bien, vamos a ver entonces otras de las opciones, otras de las funciones importantes para el manejo de archivo. Para eso voy también a copiar. Abro un nuevo archivo y voy a quitar estas opciones de aquí. Bien, en este caso lo que quiero es copiar, hacer una copia del archivo. ¿Sí? Hacer una copia del archivo, por lo cual ni siquiera necesito hacer open. Yo lo que quiero hacer es una copia. Así que voy a quitar esto, voy a quitar el close, porque no necesito esto. Bien, lo que sí voy a verificar es que el archivo exista, obviamente, para poder copiarlo. Y voy entonces a utilizar un comando que se llama copy. Y aquí voy a colocar entonces la ruta del archivo. Que está aquí.
y luego, entre comillas, el nuevo nombre que le quiero colocar, ¿sí? Voy a colocarle archivo copia de prueba. Nombre un poco largo. .txt. Punto y coma al final, como todas las instrucciones en PHP. Y listo. Aquí el eco solamente lo que voy a decir es que este archivo copiado con éxito. Bien, aquí mucho más sencillo, solo verifico que efectivamente el archivo exista. Mando un eco nada más como para verificar. Con esta instrucción, que es la que está haciendo todo, en realidad esta instrucción está haciendo todo, está copiando un archivo. Estoy copiando el archivo prueba y él me va a hacer una copia exacta, pero ahora con el nombre archivo copia de prueba.txt. ¿Sí? Este es el nombre que le va ahora a colocar a un nuevo archivo que va a ser una copia de prueba.txt. Entonces, con esto vamos a poder copiar archivos de una carpeta a otra. En este caso, como no le estoy poniendo una carpeta especial, la va a copiar en la misma carpeta donde está la anterior, pero se puede ubicar siempre las carpetas donde ustedes quieren que lo copie. Bien, voy a salvar este. Este se va a llamar copiar archivo. Igual lo voy a guardar siempre allí. Bien, vuelvo aquí a mi servidor Apache. Voy a darle actualizar. Ahí están los programas que he hecho hasta ahora. Ahora voy a copiar archivo. Fíjense, ojo acá, que solo existe un archivo TXT que es el que se llama prueba. Si funciona el programa que acabo de hacer, debería entonces crear un nuevo TXT aquí. Vamos a ver. Bien, el eco que yo mandé a poner fue archivo existente y archivo copiado con éxito. Bien, voy a volver atrás y voy a refrescar. Y fíjense que ahora existe otro TXT que es el que está acá arriba. Bueno, el nombre es tan grande que no lo puedo colocar completo. Archivo copia de prueba es este que está aquí. Si yo lo abro, lo más seguro es que sea exactamente el mismo contenido que tiene el archivo de prueba. Ahí está. Está exactamente igual. Bien. Entonces, lo que acabo de hacer aquí es un programa PHP que me haga una copia de un archivo. Así de simple. En este caso, el nombre del archivo está, digamos, directo en el programa, pero normalmente uno cuando hace programas como estos solicita cuál es el archivo que quiere copiar y todo esto. En esta ocasión, solamente está así. Bien, el último programa que vamos a hacer, me voy otra vez al Sublime Text. Voy a copiar de nuevo todo esto para ahorrarme tiempo. Nuevo archivo, copio. Y ahora lo que voy a hacer es a renombrar un archivo, ¿sí? Renombrar. Así que la opción es rename, ¿sí? Rename, entre paréntesis va la ruta, ¿sí? La ruta del archivo y cómo se va a llamar el nuevo archivo que quiero cambiarle el nombre. En realidad solamente le estoy cambiando el nombre, ¿sí? Y sabes que a mí me va a convenir más cambiarle el nombre a este archivo grandote, así que es el que le voy a poner acá. Y le voy a cambiar porque le puse un nombre muy grande. Le voy a poner archivo copia. O archivo renombrado. Ahí está. Bien, entonces con esta instrucción, rename, ruta del archivo que voy a renombrar y el nuevo nombre. ¿Sí? Entonces ahora va a tomar este nuevo archivo que hice hace poco y le va a colocar archivo renombrado. Esa es la única instrucción que va a hacer allí. Bien, salvar como. Y a este le voy a poner renombrar archivo.
Bien, ahí está el código. Está mucho más pequeño que los otros. Refresco acá. Aquí está el programa. Y aquí está el archivo que voy a renombrar. O sea que ya esto no va a existir, va a llamarse de otra manera. Bien, vamos a ver. Ah, no le cambié el mensaje. Disculpen, déjenme ver. El mensaje dice archivo copiado. Voy a poner aquí archivo renombrado. Sí, porque no va a tener mucho sentido el mensaje. Bien, refresco acá. Lo importante acá es que uno solo refresca y él siempre se lleva la copia que tiene. Bien, renombrar archivo, ahora le voy a dar. Me manda el mensaje, archivo renombrado con éxito y vamos a ver si es cierto. Ahí está, fíjense que ya no tiene el nombre de este largote, ahora tiene archivo renombrado. Bien. Bien, ahí están entonces las operaciones que necesitamos conocer sobre el manejo de archivos. En este caso, archivos planos. Una de las más importantes es el de lectura. ¿Por qué? Porque en ese se hace el recorrido del archivo. ¿Sí? Se recorre el archivo. En este caso yo solo lo recorrí y lo mandé a impresión. Pero pueden recorrer y empezar a capturar algunos datos y hacer cálculos a partir de ahí. Eso se hace mucho cuando uno hace lecturas de archivos planos. Y copiar y renombrar archivos también se hace con frecuencia. Bien, ¿alguna pregunta? Yo te voy a invitar a comer un buen helado, que no lo vas a querer dejar. ¿Preguntas? Disculpen, tuve que poner mute. ¿Alguna pregunta? Si yo tengo una variable que no tengo el nombre, sino que yo solamente quiero que sea el valor en la carpeta, ¿cómo sería para renombrar esa opción? Como dices, ¿tienes una variable? O sea, tengo por lo menos el renombre, ¿no? Pero como Ajá. aquí no estamos declarando la ruta, o sea, por fuerza tengo que colocar el nombre del archivo, o sea, no, o hay alguna variable que te diga, bueno, en esta carpeta hay un archivo, uno aunque sea, renómbralo o colócale un nombre. O tengo... Fíjate que, bueno, acá lo que se puede hacer es ya ponerle un poquito más de programación, ¿no? O sea, tú puedes colocar un fscanf y solicitar ahí es qué nombre quiere que le coloque, por decirlo así, ¿sí? Entonces, él va a hacer una solicitud de qué nombre quiere que le coloques y tú tendrás que colocarlo. Y entonces él va a renombrar con el nombre que quiere que coloque. O, ¿dónde está el archivo que quiere buscar? También, entonces ahí, entonces uno iría y él te diría, bueno, el archivo que quiere buscar y tendrás que colocarlo, ¿sí? Entonces, ya sería más programación, pero también se puede hacer. Obviamente, tú le puedes solicitar el dato al usuario y que el usuario lo coloque. ¿Sí? No sé si eso te dice. Ahorita porque está fijo, Sí, porque sí. yo lo estoy colocando acá. Un ejemplo Exacto. simple. Pero ya entonces habría que tener más interacción, solicitar el dato y como estamos haciendo obviamente más visual, esto entonces habría mejor que hacer un input, que la persona tenga un pequeño botón y que diga abrir y que abra una pantalla donde busque el archivo y el archivo entonces se venga con el path completo y tú puedes usarlo. O sea, ya estamos programando, ya digamos a un nivel de Windows, a un nivel de visual, ya entonces sería mejor no solo pedirlo por teclado, sino a veces pedirlo por las opciones de un input. ¿Sí? Comprendo. Entonces, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Es programación que hay que meterle. Obviamente, la programación que yo hice aquí es muy simple porque es cuestión de tiempo. Si quería mostrar varias opciones y me iba con muchas opciones, no iba a tener tiempo de explicar todo si hacía un programa muy complicado. Pero sí, sí se puede hacer toda esa programación. Por eso revisamos un poquito todas las funciones antes, todos los comandos que podemos utilizar y todos los comandos se pueden utilizar acá. Bien, vamos a darle una revisada a las actividades de la semana. Déjenme buscarlas y después se las comparto para que todos estemos claros en qué es lo que tenemos que hacer esta semana. Obviamente,
todo tiene que ver entonces con lo que explicamos hoy, un poco de los repasos y un poco de el manejo de archivos. Todas las funciones que explicamos hoy. El PDF que estuve explicando yo hoy también ya está en su unidad 1 de lecciones. Ustedes lo pueden buscar. Y también la grabación esta yo la voy a subir pronto para que ustedes entonces la puedan tener allí. Bien, voy a compartir para que vean entonces las actividades de la semana. Profesor, una pregunta. La Dígame. grabación. ¿La Sí. grabación dónde va a estar? La grabación, una vez terminemos, yo tengo que subirla, yo la subo a YouTube. Eso demora alrededor de, no sé, 30, 40 minutos. Y luego yo comparto el link en la sección de enlaces. Tenemos una sección de enlaces acá. Esa sección de enlaces tiene dos secciones dentro de ahí. Una dice link o enlaces para entrar a la videoconferencia, que hay donde pongo el enlace para entrar cada semana. Y otro dice lecciones grabadas o clases grabadas. Y ahí entonces te va a decir clase 1, clase 2, clase 3. ¿Sí? Ahí es donde yo lo pongo. Ok, gracias. Bien, perfecto. Bien, entonces aquí está la primera actividad. Esta es actividad individual. Hay una video de apoyo, siempre para que ustedes también echen un vistazo al manejo de archivos desde otra perspectiva. Para hacer entonces esta primera actividad, ustedes van a ir a la plataforma Socrative, ¿sí? Y le ponen entonces este nombre, ISAE Prop 4. O cuarto, mejor dicho, tal como está aquí. Si le ponen el 4, el número no va a funcionar. Tiene que ser tal como está aquí. Ahí va a aparecer quiz número 1 de programación 4 y le van a hacer entonces una serie de preguntas que ya ustedes la han hecho anteriormente. Todas las preguntas tienen que ver con lo que vimos hoy. Son 12 preguntas. Y van a tener esto abierto o habilitado desde ya. Ya la habilité un poquito antes de comenzar la clase, hasta el 18 de agosto. En todo ese periodo, ustedes tienen tiempo para repasar con el PDF o para buscar la grabación y detenerla ahí donde esté en el lugar donde es la parte de los archivos. Y repasen eso antes de hacer el quiz, ¿sí? Recuerden que solo tienen una sola oportunidad y esto vale 10 puntos de su nota final. No lo hagan apurados, no lo hagan al azar. Hay mucha gente que no sé por qué lo hace al día siguiente, saca 20, 30 y me pregunto cuál era el apuro. O sea, si lo van a hacer rápido porque se lo saben y sacan 80, 90, yo lo paso. Pero no entiendo por qué van rápido y sacan 20 o 30. Para mí no tiene sentido. Entonces, recomiendo que repasen un poquito el PDF, véanlo, den un vistazo y luego hagan el quiz. ¿Sí? Por ser quiz o por ser una actividad así como un poco pequeña, no significa que no pese. Pesa 10% de su nota, o sea que sí tiene un peso. ¿Sí? Así que tómenlo con la seriedad que sea debida, ¿no? Hagan un repaso antes de hacerlo, por favor. Bien, la otra es la actividad grupal. Como les dije, pueden agruparse 3 o 4 personas y entonces van a hacer, en este caso, 4 programas. 4 programas de los cuales 3 son repasos, o sea, programación simple, normal, que pueden hacer inclusive desde la plataforma que anteriormente lo habían hecho, que es Online GDB, que es donde pueden hacer ahí los programas en PHP. ¿Sí? Primer programa, escriba un programa en PHP que le diga cuál es el volumen de un cono con radio de 14.5, altura de 26.7 y la fórmula es esta fórmula. O sea, hay solo una función como para recordar un poco la programación. Escriba un programa en PHP que lea del teclado un número real en grados centígrados y lo convierta en Fahrenheit. Busquen la fórmula de cómo convertir de centígrados a Fahrenheit y ahí entonces capturen, que la persona pueda capturar en grados centígrados y ustedes lo conviertan a Fahrenheit. Programa número 3, escriba un programa en PHP que lea el número del mes y devuelva el nombre del mes. Eso va a utilizar la sentencia switch. No me utilicen if anidados. Estoy pidiendo en este caso el switch. Recuerden entonces ir y hacerlo con la instrucción que les comento. Bien, el cuarto, digamos que va a ser el más difícil, el más nuevo. Tiene que ver entonces con el manejo de archivos.
Confeccione un programa en PHP que abra un archivo de texto que usted haya creado previamente llamado taller1.txt. O sea, cree un archivo de texto vacío si quieren, pero grábenlo como taller1.txt y ubíquenlo. Mi sugerencia es que lo ubiquen en la carpeta que ya estábamos hablando, htdocs. Usted pónganle carpeta de práctica o lo que sea, pero dentro de htdocs del SWAM, después de instalar el SWAM, y allí ubican ese txt que se llama taller 1. Bien, luego hagan un programa en PHP que escriba el programa, el programa en PHP va a escribir los nombres de los integrantes del grupo desde el programa, ¿sí? Entonces a ese programa ustedes le van a dar doble clic y ese programa abre la carpeta, el archivo se llama taller1.txt y va a grabar los nombres de los 4 integrantes o 3 integrantes o 2 integrantes o un integrante, los que sean. Y ahí va a grabar uno por uno. Tal cual yo hice un ejemplo que puse una línea de texto. Bueno, ustedes van a poner su nombre ahí, ¿sí? Bien, luego que ese archivo se haya grabado, el PHP, van a enviarme entonces el programita de ese PHP, también van a hacer otro programa o el mismo programa que abajo renombre ese archivo que se llamaba taller1.txt y lo van a renombrar con el nombre que ustedes quieran. Yo le estoy sugiriendo que tomen un animal y que representa las fortalezas de su equipo, ¿ya? Si su equipo es un equipo con mucha visión, ustedes le van a poner a su equipo águila.txt. Si es fuerza, si es destreza, entonces tigre.txt. Si no son más sagaces, lobo.txt. El nombre del animal que ustedes quieran. Si son más lentos, tortuga.txt. No sé, lo que ustedes quieran. Pero entonces ese archivo, el programa, ¿qué va a hacer? El programa va a escribir los nombres en ese archivo y luego renombra con el animal que ustedes hayan escogido, ¿ya? Ese es el programa, ¿sí? Entonces ese programa va a hacer una apertura de un archivo, va a escribir y luego va a renombrar. Todo en un programa PHP, ¿sí? ¿Preguntas sobre este último o sobre los 4? Bien, evaluación, el primer programa 20%, segundo programa 20%, tercer programa 20% y el último programa 40%, ya que es el programa que tiene todo que ver con lo que explicamos hoy. Sí, ese entonces sería el 100% y tienen hasta el 19 de agosto para entregar. Como son 4 programas, son 4 programas .php. Yo les sugiero que lo coloquen en una carpeta, lo compriman y me envíen la carpeta comprimida. Pueden ser todos los del grupo lo que hagan la entrega o puede ser uno solo, no importa. Yo les sugiero que lo hagan todos la entrega porque así cada uno va a tener su nota y ustedes mismos pueden ver la nota que le voy procesando, porque si solo lo hace la entrega uno, yo voy a colocarle su nota acá, no hay problema, pero ustedes cuando van a tratar de buscar qué fue lo que ganaron, van a tener que llamar a su compañero porque no van a saber qué ganaron. Así que les sugiero que lo entreguen todos. Igual el mismo programa me va a decir el nombre de todos los integrantes, ¿verdad? ¿Preguntas? Bien, chicos, si no tienen preguntas, entonces sería hasta aquí. Hasta acá sería la clase de hoy. Tienen estas 2 actividades para la próxima semana, uno para el 18, otro para el 19. Profe, Dígame. ahí creo que en la número 2, usted dice que la fórmula, como que hay que conseguirla. Sí. Coloquen ahí fórmula para transformar grados centígrados a grados Fahrenheit. Ok, trabajamos con esa, el programa número 2. No, trabajan con todo, pero, pero en ese en especial no le puse la fórmula. Creo que por ahí, no sé si es 0.5 por hora, no me la sé muy bien. ¿sí? Entonces búsquenla en internet cómo transformar grados centígrados a grados Fahrenheit y hagan un programa que haga esa conversión. O sea, ustedes van a pedir, dime los grados centígrados que quieres convertir. Ustedes van a decir 100 grados centígrados. Iba a decir, 100 grados centígrados son 232 grados Fahrenheit. O sea, ese va a ser el programa que ustedes hagan. Van a convertir.
¿Preguntas? Fíjense que en el primer programa no hay que pedir información, o sea, no hay que pedir nada por teclado, ya tienen la información, solamente van a correr el programa y el programa le va a decir cuánto es el volumen del cono. En el segundo programa sí tienen que pedir información, van a pedir el número en grados centígrados y ustedes van a tener una salida de cuántos Fahrenheit son, un eco al final. En el programa número 3 también van a solicitar, escriba el número del mes, entonces usted escribe el número del mes, van a poner 12 y ustedes van a decir diciembre. ¿Sí? Entonces van a tener una lectura y un eco al final que sea el nombre del mes. El 2 y el 3 tienen que pedir información. En el 4 no tienen que pedir información, simplemente tienen que hacer, el programa tiene que hacer con el archivo que se llama taller1.txt. ¿Alguna otra pregunta? Son 4 programas, me tienen que entregar 4 programas. Les sugiero que en una carpeta lo compriman, ya sea en RAR o en zip, y ese es el que suban. Prof, yo tengo una pregunta. ¿Dónde Sí. dijo que podía ver el link para poder descargar el programa para hacer los problemas? Para el SWAM, ok, espérense, me voy aquí. Bien, ustedes tienen una sección de lecciones. En lecciones, vamos a ver. Unidad didáctica 1, que eso va por semana, digamos. Esta primera semana es la unidad didáctica 1. Van allí. Ok. Y ahí, fíjense que van a tener su guía didáctica, van a tener la exposición. Este es el PDF que yo les comentaba, que es lo que vimos hoy. O sea, denle un repaso al PDF. Aquí está todo lo que vimos hoy. Este PDF, entonces usted le da un repaso antes de hacer el quiz. Mucho más en la parte, esta parte final, el F-Open y con la manera de apertura y las diferentes funciones. Y el video para descargar e instalar el SWAM está aquí abajo. Aquí está el video. Ahí está. Entonces aquí usted lo ponen a correr y ya él le dice cómo descargarlo y cómo instalarlo. ¿Sí? Y hay un PDF complementar aquí, que es la gestión de archivos en PHP. Si quieren conocer un poquito más, es un documento que ya entonces le dice las diferentes gestiones de trabajar con PHP. Tiene mucha más información de la que dimos hoy, si quieren entonces ampliar su conocimiento sobre el manejo de archivos o documentos con PHP. Eso está entonces en la sección de lecciones. ¿Sí? Siempre les sugiero que vayan aquí y vean lo que les coloco para poder, antes que hagan su quiz. Bien, estimados, eso sería todo. Cualquier pregunta, está el foro de consultas y dudas, o me pueden escribir también al WhatsApp. El correo está en todos los PDF que les subo. Ahí está mi número. O creo que también tienen un grupo. Si quieren, me adicionan al grupo y ahí puedo contestarles cualquier pregunta que tengan. Estimados, entonces que tengan buenas noches y estamos en contacto. Será hasta el próximo viernes a la misma hora. Listo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe.